Muy bien, bienvenidos a este video. En este video vamos a hablar de los métodos de programación lineal, sobre todo los métodos más utilizados, ¿verdad? Más populares, porque de eso se trata, de ver las herramientas que están más disponibles para resolver problemas de programación lineal. Y para eso vamos a recordar algunas cosas que vimos en el video anterior. En primer lugar, vamos a hablar ahora de la función objetivo. Recordemos, la función objetivo es esa función que nosotros queremos optimizar, entendiendo el término optimizar como volverla a un máximo o volverla a un mínimo, dependiendo de cuál sea el propósito de la programación que vamos a hacer. Y habíamos dicho que la función objetivo nosotros la íbamos a identificar con una letra Z, ¿verdad? Ahora, ¿qué involucra la variable, o mejor dicho, la función objetivo? La función objetivo involucra las variables de decisión, que nosotros las vamos a identificar con la letra X y un subíndice que nos va a servir para distinguir una variable de decisión de otra. Hay que aclarar que en algunos textos ustedes van a poder encontrar que las variables de decisión están expresadas en diversas letras, ¿verdad? X, Y, Z, M, N, W. Eso no es ningún problema. Es decir, en este caso vamos a usar la forma de subíndice para no tener que usar tantas letras, ¿no? Entonces, es mucho más fácil mentalmente eh, identificar las variables con la letra X y se le pone un subíndice para indicar el número de orden de esa variable. En este caso tenemos este ejemplo, es un ejemplo, no es que así van a ser todas las funciones objetivo, pero tenemos este ejemplo de z igual a 4x1 más 2x2. Esa es la función objetivo, que es la que nosotros queremos optimizar. Ahora, la optimización, tal como lo planteamos anteriormente, puede referirse a dos situaciones. La primera es maximizarla. Cuando nosotros queremos maximizar la función, debemos agregarle esta palabrita max antes de la función y eso va a indicar que lo que nosotros queremos es maximizarla. ¿Qué es maximizar la función objetivo? Pues obtener el mayor valor posible al sustituir las variables de decisión por determinados valores. Queremos buscar el mayor valor posible. En casos prácticos, la maximización se utiliza cuando queremos utilizar función de ingresos o de utilidades, es decir, queremos buscar la máxima utilidad o el máximo ingreso. Pero también vamos a tener otro caso en el cual lo que nosotros buscamos es lo contrario, es decir, una minimización. En ese caso le vamos a poner la palabra min antes de la variable z, antes de la función, perdón, y obviamente esto lo que estamos diciendo es que lo que queremos es obtener el menor valor posible. Esto es aplicable cuando buscamos variables de costos, tiempos o recursos, ¿verdad? Queremos buscar esa función, más bien ese valor de la función de las dos variables de decisión que nos permita minimizar el costo de un producto, el tiempo que tardamos en desarrollar una actividad o la cantidad de recursos que tenemos que invertir en un determinado proyecto, por ejemplo. Ahora, es importante aclarar de que no necesariamente van a ser siempre dos variables, sino que una función objetivo puede involucrar todas las variables que sean necesarias dependiendo de la situación. Entonces, podemos decir que la función objetivo puede combinar dos o más variables de decisión, ¿ya? Aquí tenemos z igual 3x1 más x 5x sub 2 más x sub 3. Y ahí podemos agregarle x sub 4, 5, 6, etcétera, depende de cuántas variables estén involucradas a la hora de decidir. Ahora, normalmente estas variables son cantidades de productos que queremos fabricar y que están combinados en un mismo proceso, ¿verdad?
X1 puede ser la cantidad de pantalones, dijimos, X2 puede ser la cantidad de camisas, X3 puede ser la cantidad de calcetines, calzoncillos, depende del tipo de producto que estemos fabricando. Ahora, viene el punto crítico dentro de la programación lineal que son las restricciones. Las restricciones son ecuaciones, normalmente pueden ser ecuaciones o inecuaciones, ¿verdad? Pueden ser igualdades o pueden ser desigualdades, las cuales me están diciendo hasta dónde o a partir de dónde yo puedo combinar las variables de decisión para que me dé un determinado resultado. Entonces, las restricciones hay de tres tipos. Esto es bien importante que lo entendamos desde ya, porque es básico al momento de poder resolver un problema de programación lineal, entender qué tipo de restricción estamos enfrentando y tomando en cuenta que en un problema pueden darse varias restricciones, unas de un tipo y otras de otros tipos, ¿verdad? De los tres tipos que vamos a analizar. Veamos la primera. La primera es el tipo uno le vamos a llamar, que son aquellas restricciones de tipo mayor o igual. Y ahí tenemos el símbolo matemático de mayor o igual. Y tenemos este ejemplo. Tenemos este ejemplo de esta restricción uno. Es una restricción que nos está estableciendo que 2x sub 1 más 3x sub 2 debe ser mayor o igual que 24. Entonces, ¿qué significa eso? Que la combinación de ambas variables en esa restricción nos tiene que dar un valor no menor a 24. Fíjense bien que hay un detalle. Cuando dice mayor o igual, el análisis debe ser no menor que, ¿verdad? O sea, lo contrario. Dice mayor o igual que 24, o sea que no debe ser menor que 24. Puede ser 24 o más, puede ser 27, puede ser 30, puede ser 40, puede ser 1000, puede ser 1.000.000. Ese es uno de los problemas de estas restricciones de mayor o igual, es eso que hay una infinidad de opciones por el hecho que es mayor o igual. Ahora, aquí hemos construido este gráfico para poder ilustrar esta restricción. Y quiero explicarlo porque, aunque si esto lo vamos a ver ya con ejercicios, pero debe quedar claro desde ya. Entonces vamos a ver cómo es que se ha construido este gráfico y qué indica lo que ahí está expresado. Entonces tenemos acá, lo que hacemos es convertir la restricción en una igualdad, ¿verdad? Entonces, por acá vamos a hacer unos cálculos y dice, bueno, 2x sub 1 más 3x sub 2 tiene que ser igual a 24. O sea, convertimos la inecuación en una igualdad. Y primeramente partimos de que x sub 1 valga 0. Si x sub 1 vale 0, entonces la igualdad me queda así. 2 por 0 más 3x sub 2 va a ser igual a 24. Esto se anula porque es 0 y por lo tanto x sub 2 sería 24 entre 3 me da 8, ¿verdad? X sub 2 me da 8. Acá en el gráfico, la variable x sub 1 va a ir en el eje de las x y la variable x2 va a ir en el eje de las y, ¿verdad? Ahora, este punto que yo acabo de establecer acá, x sub 1 vale 0 y x sub 2 vale 8. ¿Verdad? Entonces el punto es el punto A, que es el punto 0,8. Aquí lo tenemos. Este punto A, x vale 0 y x sub 1 vale 0 y x sub 2 vale 8. Si nosotros convertimos x sub 2 en 0, entonces nos va a quedar lo siguiente. 2x sub 1 más 3 por 0
¿verdad? En este caso, x sub 2 lo hacemos 0, me va a dar 24. Esto se anula, por lo tanto, 2x sub 1 va a ser igual a 24. Por lo tanto, x sub 1 va a valer 12, ¿verdad? Aquí x sub 1 va a valer, vamos a hacerlo más arriba. Ujú. X sub 1, me da 24 entre 2, me da 12. Quiere decir que el punto B va a ser 12,0. ¿Qué es este punto B que está acá? Si usted observa, x sub 1 vale 12 y x sub 2 en este punto vale 0. Eso me está estableciendo los dos límites de la restricción. Ahora, si usted observa el gráfico, únicamente tenemos ejes positivos, porque hay que aclarar que siempre van a haber una restricción que va a ser para todos los ejercicios que hagamos, y es una restricción que dice que tanto x1 como x2, en este caso, como solo son dos variables, van a ser mayores o iguales a 0, ¿verdad? Es decir, la no negatividad. X1 y x2 jamás van a ser negativos, al menos en nuestros tipos de problemas que vamos a resolver. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de cantidades de productos. Yo creo que esto ya lo había mencionado y no podemos hablar de que voy a producir menos 100 unidades o menos 40 unidades, sino que los valores de las cantidades siempre van a ser valores positivos. Y es por eso que cuando graficamos tenemos estos dos extremos y nunca pasa a la parte negativa, ni del eje de las X, ni del eje de las Y, ¿verdad? Esa es la restricción. Estas restricciones de no negatividad van a ser para todos los ejercicios que hagamos, las vamos a dar por sentadas. Ahora, vamos al análisis de la gráfica. La restricción en este caso me está planteando una frontera. Esta es como una frontera y la parte que está sombreada en color aqua, esta es la parte factible o zona factible de esta restricción. ¿Por qué es esta parte y no la de abajo? Por el signo de la restricción. Es mayor o igual. Por lo tanto, mayor o igual, y eso grábeselo, cuando dice mayor o igual es hacia la derecha y hacia arriba, ¿verdad? Derecha o arriba, derecha y arriba. Ambos lados son para mayor o igual. Y por lo tanto, la zona factible no está acotada, se dice. Aunque aquí hay un recuadro, ¿verdad? Está limitado por un cuadro, pero esto es por cuestión de imagen, que la imagen no puede ser muy grande. Pero en realidad, esta zona aqua se extiende hasta el infinito. Es decir, esto no tiene tope, va hacia el infinito. Y ese es uno de los grandes problemas que a veces dan las restricciones de este tipo, que no están acotadas, es decir, nos da un valor infinito y cuando vamos a ver el método simplex, por ejemplo, y utilizamos variables artificiales, eso lo vamos a ver más adelante, pues estas variables a veces toman valores un poco grandes y es difícil manejarlas. Pero este sería el tipo 1 de restricción, que sería mayor o igual. Entonces, en este caso, eh, la restricción está hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Sin acotamiento, es decir, no está limitada. Veamos el siguiente tipo de restricción, el tipo 2. El tipo 2 de restricción eh, lo tenemos por acá, vamos a ver. Tipo 2. Permítame que aquí ya me equivoqué. No me equivoqué de datos, sino es la cuestión de usé una. Bueno, vamos a dejar así. Tipo 2. El tipo 2 es del tipo igual, ¿verdad? Entonces tenemos la misma función, perdón, la misma restricción, pero
En este caso, en lugar de tener mayor o igual, tiene un signo igual. La gráfica de la restricción es la misma, ¿verdad? La misma del caso anterior, porque estamos hablando de la misma restricción. Lo que va a cambiar es la manera en que vamos a analizar la zona factible. Como es igual, entonces en este caso no es ni hacia arriba o derecha ni hacia abajo o izquierda, sino que la zona factible es estrictamente la parte que corresponde a la recta. La recta. Ahí me limita de una manera bastante eh, estricta. La restricción me dice, mire, aquí la única zona factible serán los puntos que queden dentro de la línea, estrictamente dentro de la línea, ni adentro ni afuera de la línea, sino que encima de la línea. Claro, la gráfica es la misma porque es la misma función, es la misma ecuación, solo que con signo igual. Entonces, la zona factible va a ser la que esté desde el punto A hasta el punto B sobre la línea. Y tenemos el tercer tipo de restricción, ¿verdad? Que lo podemos de alguna manera intuir, que es del tipo menor o igual. En este caso, cuando es menor o igual, vamos a plantear aquí la restricción con su signo correspondiente, decimos que R1, ¿verdad? Que en este caso le había puesto solo R, pero es R1 porque es la primera restricción, pero como es la única, no hay ningún problema. Quiero aclarar que en los ejercicios no va a haber, en la mayoría de ejercicios no va a haber una sola restricción, van a haber varias, pero en este caso es una sola, ¿no? Y la restricción dice es lo mismo, lo que cambia es el signo, menor o igual. Entonces siempre es la misma gráfica, la frontera, y por lo tanto la zona factible viene siendo hacia la izquierda y hacia abajo, ¿verdad? Hacia izquierda o hacia abajo. Esa es la zona factible, todo esto que está en amarillo, ¿verdad? Teniendo como tope el 0,0 que no puede bajar de ahí porque ya sabemos que hay una restricción de no negatividad donde x1 y x2 jamás van a tener valores negativos. Entonces, esta es la zona factible con la que vamos a trabajar cuando la restricción sea de este. Entonces, recapitulando. Primer tipo de restricción, mayor o igual. La zona a considerar como factible sería a la derecha y hacia arriba y que tiene la característica normalmente cuando es una sola restricción que no está acotada, es decir, es infinita. Y eso en algunos casos podría dar algún tipo de problema, es decir, la solución se vuelve indefinida, no se puede definir una solución porque si yo digo, bueno, quiero maximizar esta restricción, prácticamente no hay un valor definido para poder decir que es el máximo, porque el máximo sería una cantidad enormemente grande, ¿no? No podría yo maximizar así concretamente esta restricción con este signo mayor o igual, si solo fuera esta restricción. En el caso de cuando es igual, ¿verdad? La zona factible es estrictamente la línea, solo la línea. Todos los puntos que incluye la línea serían parte de la zona factible. Y cuando dice menor o igual, la zona factible viene siendo la parte a la izquierda y hacia abajo de la restricción. ¿Ya? Lo que queda, y esta zona factible sí está acotada, ¿verdad? Cuando decimos acotada es que está limitada, es un triángulo prácticamente, un triángulo rectángulo, y todos los puntos que están dentro de este triángulo, incluyendo los puntos dentro de la línea, estarían dentro de la restricción. Y lo que está por encima estaría fuera de la restricción. Ya habiendo aclarado eso, vamos a hablar ahora de los métodos. Vamos con el método gráfico. En realidad, este método no solamente es gráfico, es un método algebraico gráfico, es decir, lleva ambas cosas, ¿no? Hay que hacer procesos analíticos de ecuaciones y también hay que hacer un gráfico. Este método consiste en representar en un plano cartesiano cada una de las restricciones planteadas por el problema y determinar un área factible, que es la región del gráfico en la cual todas las restricciones se cumplen. Es bien importante eso. El área factible, cuando hay más de una restricción, ya no vamos a decir que es a la izquierda o a la derecha,
sino que en este caso hay que establecer una línea acotada, o perdón, una zona acotada dentro del gráfico y que tenga como característica que en esa zona que vamos a delimitar, todas las restricciones se cumplen. Porque si alguna de ellas no se cumpliera, entonces ya no sería parte, esa región ya no sería parte de la zona factible. Posteriormente se procede a marcar los vértices de la región identificada, porque esa región va a ser un polígono, ¿verdad? Va a ser una figura de varios lados y obviamente todo polígono tiene un número de lados equivalente a un número de vértices. Es decir, las esquinas del polígono son igual número que los lados. Si es un pentágono que tiene 5 lados, tiene 5 puntas. Y así un cuadrilátero tiene 4 puntas. Ojo que digo cuadrilátero, no digo cuadrado, ¿verdad? La diferencia es que un cuadrado tiene sus 4 lados iguales y no necesariamente va a ser así. Un rectángulo, pues, tiene iguales sus lados opuestos. Dentro de los cuadriláteros hay varias figuras. Hay cuadrados, hay rectángulos, hay romboides, hay trapezoides, hay rombos, pero eso no vamos a ponerlo a discusión ahorita, ¿no? Cuando ya hemos establecido esa zona factible, acotada, se procede a marcar los vértices de la región identificada y se evalúa la función objetivo, o sea, Z, en cada uno de esos puntos. Se toman esos puntos, esos vértices, y se evalúa la función Z en cada uno de ellos, porque cada vértice representa un punto dentro del plano. Una combinación de x sub 1 con x sub 2. Entonces lo que hacemos es tomar el valor de x sub 1, el valor de x sub 2, meterlo a la función Z para cada punto y dependiendo del propósito de la optimización, se escoge el punto que dé mayor o menor resultado, porque si estamos maximizando, vamos a escoger el mayor, el que me dé mayor, y si vamos a minimizar, vamos a escoger el que dé menor, ¿verdad? Vamos a ver esto, voy a tratar de explicarlo, aunque no es tan relevante que lo entendamos ahorita, pero sí quiero que ya vayan teniendo una idea clara de cómo vamos a trabajar. De hecho, este ejercicio lo voy a subir en un video, cómo se resuelve. Ahorita eh, es un video que estoy preparando para que usted aprenda también a utilizar la herramienta de Wikipedia. No, Wikipedia. ¿Qué está? No, perdón. Estamos hablando de la herramienta de, ¿cómo se llama? GeoGebra es la cosa. Lo voy a hacer más pequeño para que podamos tener un vistazo completo. Perdón. Aquí está. Tenemos aquí este problema, esta es la función objetivo, z igual a 2x sub 1 más 3x sub 2, y tiene 5 restricciones, ¿verdad? Es un problema bastante complejo, relativamente complejo, eh, y vamos a explicar más o menos con lo que acabamos de explicar en la teoría, cómo es que esto se hace, ¿no? Siempre me queda, vamos a ver, aquí creo que ya quedó el tamaño apropiado, porque también tenemos problemas visuales y hoy sí. Vale. Tenemos 5 restricciones. Mira, la restricción 1 dice x sub 1 más 2x sub 2 debe ser mayor o igual a 10. Aquí está la restricción. Esta es la primera restricción. R1. Aquí está identificada, R1. La R2 dice que debe ser 2x sub 1 más x sub 2 menor o igual que 10. Es esta, la R2 es esta que está acá. Recuerde, en el caso de la R1, la zona factible solo de la R1 es todo lo que está a la derecha y hacia arriba de R1. Pero la región factible de R2 es todo lo que está a la izquierda y hacia abajo de R2. O sea, ahí las dos restricciones se cruzan en algún momento. Pero hay más restricciones. Tenemos la restricción 3 que dice que 7x sub 1 más x sub 2 debe ser mayor o igual a 14. La R3 es esta. R3 es esta línea un poco verticalona, ¿verdad? Un poco así inclinada. Y como dice mayor o igual que 14, entonces su zona factible es hacia la derecha y hacia la derecha y hacia arriba de la R3.
Luego tenemos la R4 que dice que x sub 2 es mayor o igual a 6. Es esta línea horizontal. Por lo tanto, la zona factible de la R4 es toda esta parte hacia arriba hasta el infinito, ¿verdad? Recuerde que cuando es mayor o igual, en este caso no está acotada la zona factible de la R4. Y la R5 dice que es que x sub 1 sea mayor o igual que 1. Esta es la más clarita. Esta celeste es la R5. X igual a 1, x sub 1 igual a 1. Por lo tanto, su zona factible es todo lo que está a la derecha de esa línea, todo a la derecha y hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para encontrar la zona factible? Ahí es donde viene lo complicado. Lo que hacemos es, esta zona gris que yo he marcado aquí es la zona factible. Es la zona donde se cumplen todas las restricciones. Y si usted observa, aquí hay un pedacito blanquito, aquí, pues no es un triángulo en realidad, este es un cuadrilátero el que da, ¿verdad? Son cuatro vértices que están muy pequeños ahí, no se logran distinguir cuáles son esos puntos. Entonces, aquí hay un punto, y a nivel del punto 8 del valor 8 x2, aquí, por aquí hay otro puntito entre el 7 y el 8. Aquí abajo hay otro punto entre la R3 y la R4, y aquí hay otro entre la R2 y la R4. Alguien me podrá decir, mire, pero la R1 está bien lejos de ella. Sí, pero como toda la zona factible de la R1 es todo hacia arriba, esta zona gris está dentro de la zona factible de la R1. Si la R1 dijera menor o igual, entonces sí no habría forma de que la R1 pudiera coincidir en algún punto con las otras restricciones. Si esta R1 dijera menor o igual, prácticamente el problema no tendría solución, porque la R1 no podría participar en este espacio común, porque toda esta zona de abajo sería su zona factible. Por lo tanto, no habría forma de que esta zona factible pudiera combinarse con las de arriba. Por eso, pero como dice mayor o igual, pues toda esta zona gris está incluida en la R1. En la R2 dice menor o igual que 10. Esta es la R2. Toda esta zona para abajo está incluida en la zona factible de la R2. La R3 dice mayor o igual que 14. La R3, esta, ¿ves? Mayor o igual a la derecha, ¿verdad? Está incluida esta zona gris. La R4, X sub 2 mayor o igual que 6. Aquí hacia arriba, todo hacia arriba es de la R4. También la zona gris está incluida. Y la R5 dice mayor o igual que 1. Entonces, esta celestita, mire, está a la derecha de la R5. Por lo tanto, esta zona gris sí va adentro. ¿Por qué queda esta parte blanca? Porque esta parte blanca es menor que 1. Miren, esta partecita blanca sería menor que 1. Y lo mismo esta partecita que está acá. Entonces, hay partes que cumplen con 4 de las restricciones, con 3 de las restricciones, pero para que la zona sea considerada factible, tiene que ser común a todas las restricciones. Y si alguna restricción no logra entrar en ese combo, entonces el problema sencillamente no se puede resolver porque tampoco podemos descartar ninguna restricción. Las restricciones hay que respetarlas todas. No, no, mire, tomemos solo 4 y la otra dejémosla a un lado. No, tenemos que combinar las 4. Y con una que no pegue, ya el problema se vuelve irresoluble. Entonces, uno de los grandes desafíos, jóvenes, en este método gráfico, cuando veamos los ejemplos, es precisamente determinar esa zona acotada, esa zona factible. Es lo que más nos va a costar. Claro, este es un ejercicio bastante complejo porque son 5 restricciones. Cuando son menos restricciones es mucho más fácil identificar. A veces nos va a dar un triángulo o a veces nos va a dar un cuadrilátero. En raras ocasiones nos puede dar un pentágono, pero casi siempre son cuadriláteros o triángulos. Tampoco nada tiene que ver el número de restricciones con el número de lados del polígono. Eso no hay una relación directa, como por ejemplo decir que si son 5 restricciones van a ser 5 lados, no, ¿verdad? Porque aquí solo son 4. Es más, podrían ser 5 restricciones y solo darnos un triángulo. ¿Verdad? Eso no tiene nada que ver. Lo importante es que gráficamente nosotros aprendamos a distinguirlo. Y por eso estoy haciendo ese video sobre este mismo ejercicio que está en la pantalla, donde les voy a explicar cómo usar la herramienta GeoGebra desde cero, es decir, vamos a partir de un archivo virgen, o sea, un archivo sin nada,
y vamos a ir construyendo este ejercicio paso a paso y lo vamos a resolver. Pero antes de eso, yo les voy a explicar ejercicios más sencillos que ustedes los pueden hacer perfectamente en su cuaderno o aún probablemente hasta en Excel. Bien, vamos con el siguiente método. El siguiente método se llama método simplex. Se llama así porque supuestamente, ¿verdad?, es más simple que el anterior. Y de hecho no es que sea más simple, pero sí es mucho más potente. Es mucho más potente. Este método es mucho más potente que el gráfico. Pero el gráfico tiene su bondad, ¿verdad? El método gráfico tiene su bondad en el sentido de que yo lo considero mucho más didáctico. Ahora, el método gráfico es mucho más didáctico porque nos permite ver en un gráfico, de manera visual, el problema y entenderlo mejor. El problema del método gráfico es, primero, si nosotros aumentamos el número de variables de 2 a 3 o más, el método gráfico se vuelve impráctico, ¿verdad? Porque ya con 3 variables tendríamos que usar un sistema de coordenadas de 3 componentes, es decir, X, Y, Z, y ya eso complica, ¿verdad? Graficar eso es muy complicado. No digamos si son 4 o 5, ya se vuelve casi imposible. Eso por un lado. Y segundo, si hay muchas restricciones, también el método gráfico se vuelve un poco difícil. Imagínense que aquí con este ejemplo tenemos 5 restricciones y ya nos da cierto problemita para poder distinguir el área factible, no digamos fueran 6, 7, 10 restricciones. Aparte que nos saldría un polígono de un montón de vértices y habría que ir evaluando vértice por vértice. Entonces ahí es donde entra el método simplex y se vuelve mucho más sencillo trabajarlo. Cuando hay más de 2 variables y también cuando hay muchas restricciones. Hay que aclarar que aunque solo hubiesen 2 variables y 2 o una restricción, el método simplex también funciona. Es decir, funcionan ambos métodos con la limitante que el método gráfico tiene un tope y el método simplex usted lo puede usar para cualquier cantidad de variables y cualquier cantidad de restricciones. Este método se basa en un proceso de eliminación de variables conocido como Gauss-Jordan, en honor a sus creadores, ¿verdad? Eh, Federico Gauss, que fue un matemático de finales del siglo XVIII, inicios del XIX, muy reconocido. Hay muchas cosas que se le atribuyen a Gauss, incluyendo las sucesiones, ¿verdad? La fórmula para la sumatoria de los números del 1 hasta cualquier cantidad. Lo podemos hacer con una fórmula sencilla sin necesidad de ir sumando número por número. Gauss dejó la base de este sistema y luego Wilhelm o Guillermo, ya en español, Guillermo Jordan, otro matemático alemán, lo perfeccionó. Entonces, en honor a ellos dos, se llama el método de eliminación de variables Gauss-Jordan. ¿En qué consiste? Consiste en la aplicación de matrices para resolver el sistema de ecuaciones formado por la función objetivo y cada una de las restricciones. O sea, hacemos un sistema de ecuaciones donde tomamos como base la función objetivo, que es la ecuación principal, y de ahí le vamos agregando o le agregamos las restricciones como funciones secundarias. eh, y al final lo que hacemos es encontrar la solución que satisface la optimización de la función objetivo, que puede ser maximizar o minimizar. Depende de qué es lo que yo busque, así va a ser el procedimiento que voy a aplicarle a esa matriz. Ahora, una matriz es una tabla que está formada por filas y columnas. Quiero decirles de que vamos a ver, voy a crear video para matrices, así de manera general, de cómo resolver ecuaciones a través del uso de matrices, que es un proceso que cuando estamos trabajando con ecuaciones de 2 variables, un sistemita de 2 ecuaciones con 2 variables, probablemente el método de matrices pueda sentirse como que es demasiado como para algo tan sencillo. Sale más fácil el de reducción o otro tipo de método, pero cuando ya estamos trabajando con 3, 4 o más variables, entonces el método de matrices se vuelve mucho más práctico. ¿Verdad? Este método en general
lo que es matrices y métodos simplex, están diseñados para soportar varias cantidades de variables. Este método es más versátil que el anterior, ya que permite trabajar con más de dos variables de decisión y una multiplicidad de restricciones, ya lo habíamos dicho. Consiste en crear una tabla, una matriz con los coeficientes. Ojo, las variables no se ponen a la par de los números, sino que se convierten las ecuaciones en números solamente tomando sus coeficientes. Y a través de un algoritmo se desarrolla una serie de iteraciones. Las iteraciones son, para que usted se forme una idea, es como cada vuelta, ¿no? Una iteración es una vuelta, un bucle que da un sistema, como en la fábrica, ustedes entra un producto a una línea de producción y sale, ¿verdad? Entonces, cada tanda de productos que va saliendo al final es una iteración y luego empezamos de cero nuevamente, metemos la materia prima y vuelve a salir otra cantidad de productos. Entonces, ese ciclo, a eso se le llaman iteraciones, o sea, repeticiones que se van dando hasta encontrar la solución óptima, ¿verdad? Claro, hay señales cuando uno sabe que la solución es la óptima, dependiendo, repito, de si es maximización es una cosa y si es minimización es otra. Claro, esto no es que aquí van a entender cómo consiste el método, esto tenemos que verlo después, nos va a llevar bastante tiempo porque prácticamente la asignatura nos va a consumir casi todos estos procesos, casi todo el ciclo, ¿verdad? Esto hay que aclararlo porque son bastante complejos y la complejidad va creciendo en la medida que vamos agregando más variables y más restricciones. Ahora bien, consiste en crear una tabla con los coeficientes de las ecuaciones involucradas y a través de un algoritmo se desarrolla una serie de iteraciones hasta encontrar la solución correcta al sistema. Prácticamente el simplex lo que hace es ir punto por punto dentro de la matriz, perdón, dentro de la zona factible que usamos en el método gráfico, ir evaluando punto por punto. Cada evaluación de cada punto es una iteración. Y para cuando ya el valor de x sub 1, en este caso, o de x sub 2, son adecuados para la maximización o minimización de la variable, depende del caso. Si no entienden algunas cosas, no se preocupen. Esto lo vamos a entender ya con ejemplos. Aquí he puesto una ilustración de un ejercicio que vamos a ver en clase después, en un video posterior. Eh, y bueno, se ve raro, ¿no? Dice que todo es un montón de ceros y unos. Acá estas son las filas, ¿verdad? Y las columnas. Acá ponemos Z y las variables no básicas, se le llaman así, a las variables de decisión se le llaman variables no básicas, que son la X1, la X2. Y estas tres variables que se llaman variables de holgura. Las variables de holgura que son, como son tres restricciones, son tres variables de holgura. Las variables de holgura se usan cuando la restricción es del tipo menor o igual que. ¿Verdad? Porque cuando se usa la restricción mayor o igual, entonces ya se usa una variable de exceso que se llama E1, E2, E3, depende cuántas restricciones sean, pero también se le agregan las variables artificiales A1, A2, A3, dependiendo de la situación. En este caso, todas las restricciones son del tipo menor o igual que las tres restricciones. Entonces, aquí ponemos las tres holguras, que se conocen como variables básicas. Se le llama así porque son variables que pueden cambiar, ¿verdad? Las que no pueden cambiar son estas, las X1 y X2, pero estas tres sí pueden moverse. Entonces, lo que hacemos es, así rapidito les voy a explicar, encontrar dentro de Z la variable que tenga el mayor valor absoluto. Aquí se empieza con valores negativos y se toma la que tiene mayor valor absoluto, en este caso es -3, ¿verdad? Tiene 3 mayor que 2. Por lo tanto, esta es la columna pivote, así se le llama en esta primera iteración. La columna pivote y luego se divide la solución. Esta solución es cuando decimos mayor o igual que 14, menor o igual que 40, menor o igual que 18. Es lo que está en la restricción. Y acá Z no tiene valores de S, no hay valores de holgura, y aquí cada restricción tiene su valor de holgura con un 1. Mire, un 1 aquí, la restricción 2
tiene la holgura 2, una holgura, y la restricción 3 tiene una holgura. Ahora, dividimos esto, 14 entre 1 me da 14, 40 entre 5 me da 8 y 18 entre 2 me da 9. Busco el valor menor, este es 8. Por lo tanto, esta es la fila pivote. Y la marqué de moradito aquí para indicar esta es la columna pivote y esta es la fila pivote. Cuando ya hemos diseñado eso, lo que tenemos que hacer es que el valor central, este pivote, que es donde se juntan la columna y la fila pivote, este es el valor pivote, lo tenemos que convertir en 1. Para eso dividimos todo entre 5, toda la fila la dividimos entre 5. Ahí está. 2 entre 5 me da 0.4, 5 entre 5 me da 1, 0 entre 5 me da 0, 1 entre 5 me da 0.2, 0 entre 5 me da 0 y 40 entre 5 me da 8. Y luego hay que convertir todos los valores que están por encima del valor pivote, convertirlos en ceros. Ahí hay otro proceso que no lo voy a explicar ahorita. La idea es que todos se conviertan en ceros y luego vuelvo. Si me quedan valores negativos, como aquí es un problema de maximización, aquí me tiene que quedar todo en valores positivos. En que aquí me queda este menos 0.8 negativo, entonces significa que no es, esa iteración no es la correcta. De hecho, solo tengo el valor de x2, que me dio 8. Entonces, escojo esta columna que tiene valor negativo, hago lo mismo, divido las soluciones entre cada uno de los valores de la columna y el que me da menor, en este caso me dieron 2, pero como yo lo que quiero es encontrar la x sub 1, entonces tomé esta columna, esta fila. Esta es la fila pivote y este es el valor. Entonces, y vuelvo a hacer lo mismo, convierto todos los valores aquí en 1, dividiendo entre 0.6. 0 entre 0.6, 0.6 entre 0.6 me da 1, aquí me da 0, 1 entre 0.6 me da esto y así sucesivamente. Al final, tengo que fijarme en un detalle. Ya tengo la variable x1, tengo la variable x2, porque es otra cosa. Las variables van cambiando. Si usted se observa aquí, aquí era S1, perdón, S2, y la variable que entra es x2, porque esta es la columna pivote, y entonces se va cambiando la variable. De tal manera que al final, la solución es que para maximizar esta función, x sub 1 vale 10 y x sub 2 vale 4. Y la solución es 32. Si usted observa los coeficientes 2 y 3, ¿verdad? 2 por 10 me da 20 y 3 por 4 me da 12. 20 más 12 me da 32 y la holgura 3 me da 0. No hay holgura. Es decir, no hay sobrante de esta restricción. Pero bueno, ahorita era como una pequeña introducción. Este video, esa es la idea, una pequeña introducción, jóvenes. Eh, Próximamente, esta semana que viene, les voy a mandar ya el primer video ya de resolución de problemas. Pero antes quiero aclarar algo. Como una cuestión didáctica mía, ¿no? Yo siempre soy así, soy un poco cuidadoso en ese aspecto. Vamos a ver primero problemas con planteamientos ya numéricos, con las restricciones en forma de ecuaciones y la variable, la función objetivo ya en forma planteada como algebraicamente. O sea, así como están aquí en la ilustración, ya dadas, ¿no? Primero. Cuando ya hemos agarrado el ritmo de cómo resolver estos problemas, ya con las desigualdades planteadas, vamos ya a contextualizar ejercicios. Ya vamos a empezar a dar problemas donde una empresa quiere fabricar zapatos y esto, y necesita tantas horas para esto, tantas horas para lo otro, ya contextualizados para que usted pueda aprender de cómo sacar los datos de un problema contextualizado y convertirlos en desigualdades, ¿verdad? Ya un problema ya con más carnita, con más contexto, esa es la palabra, contexto, ¿no? Una fábrica tal, fabrica tal cosa, necesita tantas horas para esto, etc. Para que usted vaya entendiendo de a poquito en qué consiste
esta asignatura que es bastante fuertecita, ¿verdad? Así que muchas gracias a mis alumnos de HBI, que son los para quienes va dirigido el video, pero también para cualquier persona que lo esté consultando. Muchas gracias por su atención.